Hola chicos, hoy resolveremos unos ejercicios en el que aplicaremos las propiedades de las potencias. Se corresponde con un examen de potencias y raíces de segundo de la ESO. Las propiedades de las potencias que vamos a aplicar son las siguientes. Primero, la que dice que si multiplicamos dos potencias y tienen el mismo exponente, resolveremos este producto multiplicando sus bases y manteniendo el exponente. Igualmente, si dividimos dos potencias que tienen igual exponente, dividimos sus bases y mantenemos el mismo exponente. También aplicaremos las otras dos propiedades que dicen que si multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, se mantiene su base y sumamos sus exponentes. En este caso, 2 más 5, 7. Y si dividimos dos potencias que tienen la misma base, ponemos la misma base y restamos sus exponentes. De acuerdo que, como veis, si lo que tenemos repetido es el exponente, mantenemos el exponente, en este caso, y si lo que tenemos mantenido es la base, mantenemos la base. 3 y 3, mantenemos el 3, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el ejercicio. Primero tenemos una división en la que nos falta la base de la segunda potencia. 28 a la sexta entre un número desconocido a la sexta tiene que darnos 7 a la sexta. Bueno, como los dos exponentes eran 6, se mantiene el 6 en el resultado. Y tenemos que encontrar aquí un número que al dividir 28 entre ese número nos dé 7. Bueno, pues si tenemos que dividir 28 entre un número desconocido y que dé 7, bueno, nos podemos dar cuenta rápidamente, si sabemos la tabla del 7, que 28 entre 4 da 7, ¿no? Luego aquí iría un 4. En el segundo ejemplo tenemos un producto en el que se mantiene el exponente, que es un 4, con lo cual tenemos que ver qué fracción ponemos en este caso para obtener como resultado 14 partido de 35. Vemos que la primera base es negativa y el resultado es positivo. Como tenemos que obtener el resultado de multiplicar las dos bases, pues esta base va a tener que ser negativa. Luego, el numerador o el denominador van a ser negativos. Vamos a llamar aquí x al numerador e y al denominador. Y en este caso diremos que x va a ser negativa, por ejemplo. Y la y la vamos a poner positiva. El numerador nos va a dar 14. Tenemos un 7. Tenemos que multiplicarle por un número para que dé 14. Luego está claro que tenemos que poner un 2. 7 por 2, 14. Con el menos, como ya hemos dicho, porque este menos por este menos nos tiene que dar más. De modo que vamos a poner menos 2. En el caso del denominador tenemos que multiplicar a 5 por un número para que nos dé 35. Bueno, pues si recordamos la tabla de 5, 5 por 7, 35. Luego el denominador va a tener que ser 7. Nuestra fracción x partido por y será menos 2 séptimos. Muy bien, vamos con el siguiente. Este es un poco más largo. En este caso vemos que tenemos dos paréntesis divididos. Después de operarlos, llegamos a que el resultado de ambos paréntesis es 6 elevado a un número desconocido y el segundo es 6 elevado a la sexta. Tras dividir estas dos potencias, no conocemos ni la base ni el exponente, y eso nos tiene que dar 1. Bueno, vamos poco a poco. Primero, vemos que en el segundo paréntesis tenemos que obtener 6 elevado a la sexta. Tenemos un número 6 elevado a 11 dividido entre otra potencia. Para que la base siga siendo 6, es que la base del segundo número tiene que ser 6. De esa manera estaremos aplicando la propiedad cuarta que hemos nombrado antes. Si dividimos dos potencias que tienen la misma base, se mantiene su base. Luego la base tiene que ser 6. Para obtener un 6 en el exponente, pues tendremos que haber restado dos números de manera que lleguemos hasta el 6. 11 menos un número desconocido que dé 6. Bueno, si restamos 11 menos 5, sabemos que eso es 6. Vale, en el caso de la primera potencia, tenemos que el exponente de la primera era un 6 y el exponente de la segunda es un 6. Luego el exponente del resultado, siendo los dos exponentes iguales, se debe mantener y será un 6. También vemos que la base era un 6. Luego tendremos que haber obtenido esta base multiplicando las dos bases, dado que el exponente se mantenía. 2 por un número desconocido que dé 6, pues deberá ser 3. 2 por 3, 6. 2 a la sexta por 3 a la sexta, 6 a la sexta. 6 elevado a 11 entre 6 elevado a 5, mantenemos el 6 y restamos los exponentes. 11 menos 5, 6.
Bueno, por último tenemos una división de dos potencias que tienen igual base o igual exponente. Podemos aplicar cualquiera de las dos reglas. Por ejemplo, vamos a aplicar la regla que dice que si dividimos potencias de la misma base, se restan los exponentes y se mantiene la base. Mantenemos el 6 y si restamos 6 menos 6 es 0. Y si recordamos una de las propiedades de las potencias, cualquier número elevado a 0 da 1. Luego estaría correcto. También podríamos haber decidido dividir las dos bases y mantener el exponente. 6 entre 6 a 1 y mantenemos el exponente 6. 1 elevado a 6 es 6 veces el 1, 1 por 1 por 1, así 6 veces, que también da 1. O sea que daría igual. Podríamos poner esta solución o esta otra. Bueno, vamos con el último ejemplo, en el que tenemos un corchete multiplicado. Primero teníamos una división, después tenemos un producto. Solo nos falta este número de aquí, que vamos a llamar x, y todo esto tiene que dar 4 elevado a 4. Bueno, vamos a ir resolviendo todo esta operación y vamos a ver qué da. Empezando por el corchete. Luego mantenemos el principio, menos 36 elevado a 8, entre 12 elevado a 4 por menos 3 elevado a 4. Bueno, pues como tenemos el mismo exponente, mantenemos el exponente y multiplicamos sus bases. 12 por menos 3 da menos 36. Entre paréntesis porque tenemos el signo menos. Y luego tenemos por 1 partido de x, que lo desconocemos, elevado a 4. Bueno, vamos a seguir operando. Tenemos en este caso primero esta división, que va antes que esta multiplicación porque está a la izquierda. Y tenemos la división de dos potencias que tienen igual base. Entonces deberemos de mantener la base, menos 36, y restar sus exponentes. 8 menos 4, 4. Por 1 partido por x elevado a 4. Bueno, vemos que todo esto nos piden que dé 4 elevado a 4. Bueno, ya empezamos a ver por dónde puede ir el resultado. Vemos que los exponentes eran los dos 4 y se mantiene el 4. Y que si multiplicamos menos 36 por 1 entre x nos tiene que dar 4. Bueno, de multiplicar menos 36 por 1 entre x, si recordamos la multiplicación de fracciones, nos sale menos por este signo que no le conocemos, sería menos 36 por 1, 36, y abajo x por un 1 que habría aquí abajo, x. Todo esto tiene que dar 4. De modo que tenemos que pensar un número que al dividir 36 entre él dé 4. Y además que el signo dé positivo, porque aquí tenemos un negativo, entonces el signo de esta x tendrá que ser también negativo, para que menos entre menos nos dé más. Luego x sabemos que tiene que ser negativo. ¿Y qué valor deberá tener? Pues si recordamos la tabla del 4, 9 por 4, 36. Luego 36 entre 9 nos dará 4. De modo que nos sale que x tiene que valer menos 9. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Hasta el próximo ejercicio. Chao.